sentido pensar cómo está la mañana que va a ocurrir. Pero bueno, esto es lo que está planteando el Servicio Meteorológico en este momento. Bien, está en línea Pablo Salvador. Pablo Salvador es economista, vamos a conversar con él. Pablo, buen día. En principio, gracias por haber aceptado esta entrevista, muy amable. Buen día, José Luis, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. No, es un gusto para mí charlar con ustedes. Bueno, primera cuestión, mi atención sobre su trabajo vino a cuento de un artículo publicado en El Cronista, Infraestructura y tipo de cambio, dos caminos para mejorar la competitividad. Aparece como una propuesta en algún sentido o un planteo disruptivo cuando el debate pareciera estar entre el gradualismo que tiene que ver a su vez con tomar deuda para inversión en el sector público y un conjunto de economistas, a mi criterio algunos de ellos bastante zarpados, sobre todo en las redes sociales, planteando que hay que liquidar el Estado como única salida, ¿no? Sí, bueno, acá justamente lo que habla un poco el artículo, como bien mencionás, ¿no? Es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. En Argentina muchas veces estamos acostumbrados a mirar el corto plazo y muchos sectores ven, digamos, el tipo de cambio, la solución, ¿no? La salvación a sus problemas. Y es cierto, un aumento del tipo de cambio inmediatamente los pone a competir a nivel internacional. Pero en un país con tanta inercia inflacionaria como el nuestro, que llevamos un 25% de inflación desde el año 2005 hasta el año pasado promedio, generalmente estos incrementos del tipo de cambio terminan trasladándose a precio y lo terminamos pagando los consumidores. Sí, eso es casi, digamos, una regla de tres simple, ¿no? Exact- No ofrece espacio para mucho debate. Exactamente, no hay, digamos, una ecuación matemática que diga qué porcentaje de esa devaluación se traslada a precio, pero sin duda siempre termina trasladándose, y de hecho lo hemos visto en el índice de precios al consumidor a nivel nacional, y acá en Mendoza lo vimos también en el mes de enero, por ejemplo. Ujú. Bien, Entonces un poco... en tu lectura, ¿no? En este esquema, digamos, a ver, hoy hay un artículo, hay algunos artículos que hablan de lo que significa una producción, por ejemplo, en la región de Cuyo o en el NOA, con respecto de la composición final de precio que hay en Argentina, en donde hay un artículo que habla concretamente del transporte de piedra, ¿no? Sí. Y en algunos lugares es más costoso el traslado por camión y el precio del kilómetro del traslado por camión que el valor de la tonelada de piedra. Digo eso por tomar un ejemplo, ¿no? No, seguro. Incluso es más caro, por ejemplo, llevar un contenedor desde Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires que luego del puerto de Buenos Aires al puerto europeo, en barco. Mm, Entonces, estos costos logísticos, digamos, nos dejan fuera de competencia a nuestro país y a nuestras economías regionales, ¿no? En Mendoza, por ejemplo, el 60% de las exportaciones son del complejo vitivinícola, es un sector que ha venido muy golpeado en los últimos 2 años por cuestiones claro. climáticas, de producción y de costos. Y la presión impositiva que tenemos en Argentina es muy elevada, y bueno, el gobierno, como vos bien decías al principio, ¿no?, optó por el camino gradualista también para reducir un poco el tema de las alícuotas impositivas. Sí. Estos son todos temas que te hacen ir ganando competitividad, pero recién estos resultados se ven en el mediano y largo plazo. Claro. Bueno, sí, eso está claro. Ahora, ¿cómo digo, a ver, yo estaba mirando en tu página, vos ejercés la docencia en Finlandia, ¿no? Eh, Sí, hice el doctorado allí y ahora actualmente estoy acá en la Universidad Nacional de Cuyo con bien. Economía Laboral y Regional. Contame de esa experiencia en Finlandia, porque hoy se habla de Finlandia casi como una suerte Sí, de nuevo El Dorado, ¿no? Finlandia, la de la sí. educación perfecta, Finlandia... A ver, estamos hablando de una sociedad que surgió después de la caída del comunismo, como muchas regiones del este, Sí, no desde la ceniza, desde el quinto subsuelo, en definitiva, ¿no? Y con muy pocas sí, oportunidades y con un clima hostil, por otro lado. muy hostil, diría yo. Realmente Finlandia es, o sea, una sociedad muy rara, es una sociedad, digamos, no es fría, es tímida. Yo los calificaría como tímidos, justamente por el tema, ¿no?, del clima y eso. La gente está acostumbrada a estar todo el día haciendo su actividad, porque vos a las 2 de la tarde en invierno no hay luz, entonces la gente trabaja, son muy amables, y ellos cuando tienen que cumplir sus horarios, los cumplen. Por ejemplo, en la hora de las comidas ellos no marcan en tarjeta, ¿no?, pero se iban 30 minutos y volvían y seguían trabajando, ¿no? Entonces tienen una disciplina muy marcada en ese sentido y son muy productivos. Ajá. Y la Bueno, educación es muy buena y es gratuita para todo el público. ujú, Incluso a ellos les gusta, digamos, que vaya gente de afuera,
porque eso enriquece un poco la cultura finlandesa y comparten sus experiencias, ¿no? Y decime, cuando alguien de afuera va a estudiar a Finlandia, ¿tiene que pagar o es todo gratuito como para el resto de la población? Mira, yo fui a hacer el doctorado allá y yo no pagué nada e incluso me becaron. Ajá, Y lo que tiene otras diferencias con respecto a las economías latinas es que, por ejemplo, uno cuando va a competir por un puesto de trabajo o por una beca, lo que vale es el currículum. ajá. No importa, digamos, si uno es amigo de, o primo, o pariente, o conocido. Ellos no miran eso, y no importa si es argentino, si es brasileño o es finlandés. Eso es algo muy importante también, ¿no? Bueno, digamos, las sociedades que tienden a la meritocracia toman ese criterio, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decirte que es disruptivo con respecto de la cultura que tuvieron que soportar por años bajo la égida comunista, en el sentido de que la pertenencia al Partido Comunista daba oportunidades que por más que se estudiara difícilmente alguien tuviera. Lo digo como una cuestión de Sí. concepto general de la región, no de los finlandeses en particular, ¿no? Exacto, y todo eso hace a su idiosincrasia, ¿no? Estuvieron muchos años bajo el Imperio Ruso, también del Imperio Sueco, entonces recién en 1991 ganaron su independencia, es un país muy joven, ¿no? Una democracia muy joven. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, Pero apuestan por la educación. Allí, por ejemplo, ser maestro de primaria es una de las profesiones con más méritos y solo llega al 10% de los que quieren para ser maestro de primaria. ajá. O sea que, digamos, están en ese sentido claramente en las antípodas de nosotros, ¿no? Sí, si uno mira los datos, ellos destinan a educación lo mismo que nosotros, el Ujú. 6% del PBI aproximadamente. La diferencia es cómo lo invierten ellos y cómo lo invertimos nosotros. Para ellos, digamos, ser docente es lo más respetado, todos quieren ser docentes primarios y solo muy pocos llegan. Y el docente, digamos, es admirado no solamente por los alumnos, sino por los padres. Ujú, ujú. Qué bárbaro. Bueno, eso es algo que nosotros tuvimos, ¿no? Sí, sí, Y poco a poco se fue perdiendo. así es, y deberíamos hacer el esfuerzo de recuperarlo. Eso es político, pero también en algún sentido es cultural e ideológico, ¿no? Y sí, porque la educación, vos fíjate, es el pilar más importante, ¿no? Para luego Ujú. después poder, digamos, valerse por sí mismo, poder conseguir trabajo, no caer en la pobreza. Es fundamental la educación. Sí, sí. Bueno, eso queda claro. Ayer yo vi las repercusiones, pero sé que estuvo el doctor Abel Albino hablando del tema de los chicos, de la alimentación, de la educación, ¿no? Sí. Y hay gente que cuando se hacen esos planteos, no sé, sale con casi con un martes 13, me atrevo a decir en ese sentido. Te traigo de vuelta a la cuestión económica, en tu lectura al respecto Sí, de la gradualidad y la inversión, ¿no? sí. ¿Vos entendés que el flujo de inversiones que se están, es decir, la toma de deuda para flujo de inversiones hacia una mejor infraestructura es positivo? Si ese endeudamiento se utiliza para infraestructura, yo en ese sentido estoy de acuerdo y apoyo eso. Ujú. Ahora, si esa toma de deuda es para otros fines, no. Porque en realidad, digamos, la infraestructura si está financiada por el sector público, mejor. Bueno, ahora como esa inversión del sector público, perdón, del sector privado tardó en llegar, el gobierno se puso cargó la mochila de la obra pública como para hacer arrancar, ¿no? Este tren de la economía apoyado en la obra pública. Entonces, en este sentido sí está bien. Ahora, siempre y cuando se destinen esos fondos a esos destinos. ¿Por qué? Porque luego esto se recupera, luego las generaciones futuras, si tienen que utilizar las rutas, los puertos, los aeropuertos, pagan tasas, pagan peaje, y con eso podemos recuperar ese dinero para pagar. Ahora, si esos fondos se destinan para pagar sueldos o para otros motivos, ahí ya no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, yo no conozco el detalle del presupuesto nacional. Digo, hay dos cosas. Ayer se informó públicamente que el costo operativo de mucho de la obra pública que se hizo el año pasado llegó a ser hasta 56% más bajo que los contratos de 2014-2015. Ujú. Y el programa de inversiones ferroviarios me parece que es el más importante de la Argentina desde la década del 30, ¿no? Sí, es muy importante el tren, por lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema del camión es un transporte muy caro, tiene un costo muy importante, representa un porcentaje muy importante del costo total, el tema del flete. Entonces, el tren en un país tan grande, tan extenso como el nuestro, es fundamental el tema del ferrocarril. Ujú. Y es muy importante el tema de las inversiones, como vos decías. El año pasado ya creció bastante el tema de la inversión, por ahí uno habla siempre de lluvia de inversiones, y eso quizás no se ve reflejado en el día a día, pero si uno mira los datos del INDEC,
ve que la inversión creció el 11% el año pasado, lo cual es un número bastante importante, aunque seguimos estando por debajo de los países de la región, de nuestros países vecinos. Sí. Bien, ¿cómo ves la situación ahí en Mendoza, toda la zona de Cuyo, con respecto de la tensión que genera la diferencia del set de precios con Chile? Y ahora ha mermado un poco el tema justamente porque al haber aumentado un poco el tipo de cambio compensó un poco esta materia. Pero hasta este verano hubo mucho éxodo de mendocinos y de argentinos que pasaban por aquí por aduana mendocina, parte de Mendoza, porque los precios realmente en Chile eran mucho más baratos. Recordemos que Chile es una economía muy abierta, es una de las más abiertas de la región, mientras que nosotros somos una de las más cerradas. Chile tiene 25 o 26 acuerdos de libre comercio, a través de los cuales llega sin arancel a más de 60 países, y esos 60 países llevan sus productos también sin arancel a Chile, con lo cual uno cuando va a Chile encuentra variedad y muy buenos precios. Claro. Entonces es una muy buena opción ir a comprar a Chile, sobre todo para el mendocino porque está a 400 kilómetros, está muy cerca. Pero bueno, ahora el tipo de cambio al haber aumentado, haberse nivelado un poco, digamos, ya deja de ser tan atractivo en algunos productos. Y si recordarás, este gobierno le quitó los aranceles a la importación de la parte de computadoras, impresoras, sí, claro, y monitores. Entonces esto ya está equiparado en precios a Chile, no así los televisores, la parte de electrodomésticos o la parte de vestimenta, que todavía hay una buena diferencia de precios. Bueno, en ese sentido yo siempre comento acá para la audiencia, ¿no? Ellos tienen un arancel único de importación que es del orden del 7%, tienen un IVA que creo que es la mitad del nuestro, digamos, es un esquema completamente distinto. La discusión de muchos años ha sido si Argentina tiene o puede soportar un ordenamiento fiscal de esas características, ¿no? Y eso lamentablemente lleva tiempo porque si vos abrís el libre comercio o reducís los impuestos, recordemos que en economía si vos usás el dinero para algo se lo estás dejando de destinar a otra cosa. Entonces por eso yo creo que el gobierno ha optado por el tema del gradualismo, ¿no? Para ir de a poco. ¿Por qué esta reducción de las tasas son graduales? Porque el gasto público todavía es muy elevado. Entonces no puede recortar los impuestos porque no va a tener cómo financiarse. Por eso optó por el gradualismo. Claro. Sí, bueno, no, a ver, esto es así. Cuando hemos tenido programas de reordenamiento administrativo brutales, yo diría el primero que yo tengo muy claro es el Rodrigazo, el sacudón que recibió la sociedad, el sufrimiento que eso implicó, después no corrigió los fundamentos de la economía argentina, ¿no? Sí, y aparte recordemos que hay mucha gente que queda fuera del sistema. Entonces, claro, si bien desde luego el país arranca, pero bueno, todos esos que quedaron afuera del sistema les cuesta volver a reincorporarse y algunos no se reincorporan nunca más. Así es. Entonces los costos sociales son altísimos y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que manejarlo con mucha cautela. Así es. Pablo, desde ya, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación y bueno, lo que nos brindaste en la misma. Que tengas una buena jornada allí en Mendoza. Gracias. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto igualmente para ustedes. Buen fin de semana. A quien escucharon es a Pablo Salvador.